I have a dream that one day this nation will rise up. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Our own families and the very Constitution of the United States. If I had told you that we would win marriage equality, yes, we can. Yes, we did. Muy buenas noches, bienvenidos a una entrega más de Mesa del Debate. Bienvenidos sean todos, muchísimas bendiciones en esta situación pues que estamos viviendo actualmente con esta pandemia que es el coronavirus. Muy buenas noches también a mis compañeros de mesa que están por ahí desde sus casas. Yo, como cada semana, pues estamos transmitiendo por plataforma digital desde nuestras casas. Señores, hoy quiero hablarle un poquito antes de entrar pues en los temas principales que tenemos esta noche, muy interesantes por cierto, y es de la situación actual que se está viviendo con la pandemia. Tenemos ya 2 meses hablando de lo que es el coronavirus. Tenemos 2 meses pues hablando de cómo deben mantenerse, que deben de estar en sus casas, cuáles son las prevenciones a utilizar para no propagar pues esta enfermedad. Yo siento, y es algo muy personal, que o no estamos entendiendo o yo no estoy actualizada. Es lo que siento. Hoy de verdad que estoy como un poquito indignada por la situación que se ve en las calles. Las calles están llenas. Yo no sé si fue que levantaron la cuarentena y yo no he visto las noticias o no me he dado cuenta. Pero las calles, señores, están llenas, llenas. La gente está como días normales. Yo quisiera que me dijeran si fue que levantaron la cuarentena. Yo, la verdad es que me siento un poquito como que quiero salir de mi casa realmente. Ya estoy un poquito cansada de estar encerrada, aunque he aprovechado pues esta cuarentena para estudiar, para leer, para aprender cosas nuevas, para estar más con mi familia, pero quiero salir de mi casa. Pero hasta que la sociedad dominicana, lo diré de una manera, personas inconscientes sigan estando en las calles, señores, yo no voy a poder salir de mi casa, ni mucho menos ustedes. Vamos a seguir en aumento como infectados, vamos a seguir en aumento de muertos, señores, y no es bueno que estemos de esta manera. Yo creo que no estamos entendiendo, no sé por qué razón, aparte de los seres humanos, yo digo que los dominicanos no somos tan inconscientes. Señores, vamos a tocarnos un poquito el corazón, vamos a ver que esta situación es grave. Estamos en una situación, en una pandemia mundial, señores, que nos afectará a todos nos afectará. No es cuestión de que a mí, ni cuestión de que a mi vecino, nos afectará a todos, señores. Yo entiendo que debemos de ir a los bancos, yo entiendo que debemos de ir a los supermercados, porque si no, no podemos comer, pero vamos a tratar de ser un poquito más conscientes, de respetar. No es posible que aún después del toque de queda, pues hayan personas en la calle. Yo quisiera que el gobierno, le estoy pidiendo a Dios que les dé a los gobernantes discernimiento para que puedan tomar las mejores medidas para ver si nosotros controlamos, por lo menos, la propagación de este virus. Vamos a racionalizar, señores, vamos a pensar, vamos a ver cómo está la situación, porque la verdad es que no es fácil estar encerrados en las casas, pero tampoco es fácil estar en las calles para propagar este virus. Y mientras lo sigamos propagando, pues más tiempo vamos a estar encerrados en las casas. Yo quisiera que la población dominicana se concientice de una vez por todas. Yo no entiendo por qué es que tenemos que estar respetando todas las leyes y respetando el toque de queda. Señores, es peor si nos lo ponen 24 horas. Ahí sí, de verdad, no vamos a poder ir a un banco a retirar dinero. No vamos a poder cambiar cheques. No vamos a poder tener dinero para comer. Mucho menos vamos a ir a un supermercado. Entonces, vamos a concientizarnos. Recuerdo un videito que me enviaron
para Semana Santa de un río cerca de San Francisco de Macorís, señores, es una cosa indignante. Ni siquiera en Semanas Santas anteriores se han visto tanta gente aglomerada. Señores, por favor, vamos a tomar conciencia. Es momento de unirnos, momento de estar todos solidarizados los unos con los otros para poder salir de lo que es este virus, señores. Ya nosotros llevamos casi 4.000 casos. No es posible que en tan poco tiempo tenemos tantos casos de infectados por este virus y vamos a seguir, y esos son los casos que dice Salud Pública, o sea, los casos confirmados, los casos que ya tienen pruebas, pero hay muchas personas en las casas y hay muchas personas contagiadas que son asintomáticas, que andan por las calles como si nada, tranquilos. Vamos a salir, porque yo estoy cansada de estar en mi casa, vamos a salir. Bueno, yo solamente le quiero pedir a toda la población dominicana que por favor vamos a tener un poquito más de conciencia con lo que es esta pandemia. Por favor, de verdad que se los pido de favor. Ya dicho esto, pues nosotros vamos a pasar con nuestros invitados de esta semana. Tenemos 3 personalidades, señores. Es el señor Eriden Estrella, que es corredor de Bolsa de Valores. Muchísimas gracias, Eriden, y bienvenido. También tenemos al señor Sandy Filpo, quien es el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, la ACI. Buenas noches, Sandy, bienvenido. Y también pues tenemos al ingeniero Carlos Guillermo Núñez, que es el expresidente de la ACI. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a Mesa del Debate. Pues hoy vamos a hablar de temas interesantes. Ya hemos hablado de lo que es el coronavirus, de cómo está la situación mundial y cómo está la situación actual en República Dominicana, pero ahora yo quiero que toquemos también un tema que nos afectará a todos de manera personal, y es la economía en República Dominicana y también mundial. Antes teníamos una economía y sé que ahora después del coronavirus pues tendremos otra economía. También el pronóstico que tiene el Banco Mundial con relación a República Dominicana. Y vamos a hablar cuáles serán también los negocios para después del coronavirus. Así que tenemos unos temas de verdad hoy muy interesantes. Y yo quiero preguntar, ¿cuánto tiempo creen ustedes que durará esta recesión económica? Vamos a empezar con esta pregunta. Permítame empezar quizá a responder esa pregunta. Y yo les puedo decir lo siguiente. Yo lo que creo es que no es una cuestión de cuánto tiempo va a durar la recesión económica, porque no es una crisis per se. Una crisis tiene en fundamentos económicos muy específicos, que son el hecho de que la gente deja de comprar, de que las empresas dejan de producir. Pero en este caso lo que estamos hablando con las consecuencias económicas del COVID-19 no ha sido un huracán que ha destruido la infraestructura física de los países del mundo entero. No es un cambio climático, no es una guerra que ha interrumpido los procesos de demanda de productos y servicios de las empresas. Ha sucedido una dinámica médica de salud pública en la que las personas reducen su cantidad de interacción con otras personas por día o tienen el riesgo de morir por un contagio de una enfermedad. Son cosas que son categóricamente diferentes y yo les puedo decir lo siguiente. Lo que está sucediendo ahora mismo realmente es una configuración del nuevo orden de la economía mundial. Lo que está sucediendo ahora es un cambio en el que los procesos de producción de las empresas anteriores, enfocadas en desarrollo de tecnología industrializada mediante una cadena de distribución de productos físicos, ya quedó desfasado. Y lo que estamos viendo es un proceso mediante el cual las empresas que más dinero van a producir en la economía mundial son las empresas que tienen la capacidad de acceder a un mercado global con la menor cantidad de costos para llegar a ese mercado global posible, y esto es mediante Internet. Entonces, en esencia, lo que estamos viendo ahora es un cambio en la forma en la que se consumen productos y servicios en el mundo, que
va a llevar literalmente a que las empresas que venden servicios de entretenimiento y de alta tecnología mediante Internet son las empresas que más capacidad van a tener de producir dinero en el mundo, y las empresas que producen un servicio físico que no es de consumo básico en el mundo entero van a tener serios problemas para poder continuar con los niveles de rentabilidad que tenían antes de la disrupción económica del COVID-19. Sin complicarlo mucho, lo que estoy diciendo es que las empresas que mayor cantidad de rentabilidad van a tener son las empresas de entretenimiento y de alta tecnología que brindan sus productos y servicios mediante Internet, y todas las empresas que producían algo físico, vehículos, aviones, de tecnología militar, tecnología de un producto físico que pasa por una cadena compleja de ensamblaje, bueno, pues van a pasar un proceso de disrupción de sus modelos económicos, que por lo menos durará hasta finales del 2022. Bueno, sí, yo tengo unos datos del Banco Mundial que dice que, gracias a Dios, República Dominicana pues será uno de los pocos países que no entrará en esta crisis como otros países que su economía pues va a descender bastante. Decimos que si no vamos a crecer, pero por lo menos vamos a cerrar en cero. Pero la economía global a nosotros, ¿de qué manera pues nos afectará? Ok, déjenme responder, por favor, la estimación de 0% de crecimiento que hizo el Banco Mundial y explicarles en términos sencillos lo que eso significa. Y yo creo que en esta ocasión del Banco Mundial, yo creo que cualquiera puede entender la siguiente idea. Para crecer 0%, debemos de vender exactamente la misma cantidad de productos y servicios que se vendieron en el 2019. Antes del coronavirus. Correcto. Vamos a ponerlo de esa manera. Correcto. Pero específicamente en el 2019. Yo quiero que tú me respondas a tu intuición. Si tú crees que realmente todas las empresas de la República Dominicana van a poder vender lo mismo que en el 2019. Claro que no. Bueno, pues entonces es obvio el hecho de que la estimación de 0% de crecimiento del Banco Mundial es una estimación de crecimiento conservadora, es una estimación de crecimiento que realmente toma en cuenta que las cosas pueden ir en el mejor de los casos cuando la República Dominicana tiene una economía muy abierta. Abierta significa que nuestras principales formas de producir divisas, de generar crecimiento económico, dependen mucho de la situación de la economía mundial, como lo es el turismo, por ejemplo, que yo creo que va a pasar por una de las reconfiguraciones económicas más importantes que le ha pasado a cualquier industria en el siglo XXI entero. El turismo va a pasar por una crisis de flujo de caja de 18 meses, en el que sencillamente la cantidad de turistas que se estaba dando anualmente en el mundo en el 2019, alrededor de unos 2.700 millones de personas viajaban en el mundo por cualquier condición, por negocios, por placer, por peregrinaje religioso, que son las tres categorías más importantes del turismo mundial. Sencillamente no van a tener la confianza de salir a ninguna parte, ni siquiera en los interiores de sus países. Entonces, ya se está contando con el hecho de que debe de contarse como turismo viajes virtuales a algunos de los museos más importantes del mundo. Ya hay museos como el Louvre de París, que está pasando a un nuevo modelo de negocio mediante visitas virtuales guiadas con software, que les va a permitir a ellos hacer una transición más rápida desde recibir personas de forma directa en sus instalaciones a cobrar por visitas virtuales guiadas en alta definición. Yo creo que el turismo va a estar por un proceso de fuerte disrupción económica en la República Dominicana, pero también toda nuestra industria de servicios, que si bien es cierto que hay que reconocer que realmente en la República Dominicana tenemos una industria de servicios absolutamente envidiable en el contexto latinoamericano.
Bueno, pues las empresas de servicio, la industria de servicios que no tenían ya una fuerte implementación de e-commerce, pues van a tener que hacerlo porque la forma normal de un cliente ir a un supermercado, de ir a un banco y de forma física requerir los servicios de esa empresa, bueno, pues la tradición y la preferencia de los consumidores en ese sentido ha cambiado. Y hemos visto, ¿no?, en los últimos 45 días que las cadenas, por ejemplo, de retail, de supermercados, que ya tenían un proceso avanzado de digitalización de sus servicios, y hay que decirlo, como La Sirena, con La Sirena Go, como el Bravo, que lo acaba de hacer, como PriceSmart, que también han sido bastante exitosos, porque PriceSmart tiene el concepto de que te vende grandes cantidades de productos, no te venden pequeñas cantidades, y aparentemente ha tenido una buena recepción por parte de los usuarios. Son las empresas que mayor capacidad de capitalizar la situación de crisis han tenido en esta coyuntura. Entonces, yo lo que creo es que hay que entenderlo como un proceso en el que de la noche a la mañana la forma de consumir productos y servicios de la gente cambió y migró de lo físico a lo digital. Y las empresas que tenían problemas para hacer esa transición son las que van a tener serios problemas para avanzar y tener crecimiento en este año. Bueno, por lo visto, después del coronavirus seremos digitales. Vamos a pasar a ser digitales. Yo también les quiero preguntar a mis otros dos panelistas, ¿qué ustedes creen sobre la economía local? Bien. Obviamente esta es la crisis, vamos a decir, sanitaria más profunda que ha tenido el mundo después de la crisis de 1918, que fue una crisis que tuvo magnitudes de carácter profundo, en la cual más de 500.000 millones de personas fueron infectadas y 10 millones de personas, 10.000 millones de personas murieron. Esto hace que el mundo tenga que replantearse, obviamente, una crisis como esta. El mundo va a seguir, porque el mundo no termina con el coronavirus. Lo que sí va a producir es un cambio de hábito de la gente. Y eso se va a traducir en todos los sentidos. Eso se va a traducir en el sentido del hogar y obviamente se va a repercutir en los grandes centros de producción y los grandes centros de acumulación de gente. Hay industrias que se van a ver más afectadas que otras con este proceso, como es el caso de las industrias o los negocios o los sectores que tienen que ver con grandes acumulamientos de personas, la asistencia de personas. Se van a crear nuevos hábitos y esto va a hacer que muchos sectores tengan que reinventarse para poder... esto va a acelerar lo que nosotros venimos diciendo desde la ASIS, que las empresas van a pasar de la producción de la materia prima al valor agregado, que es lo que es la invención de un producto que te permita crear nuevos modelos de negocio y nuevos parámetros de vida. Porque ya esto lo veníamos viendo, esto va a acelerar lo que veníamos viendo con lo que se puede llamar una próxima generación, una próxima revolución industrial que ya la estamos viviendo. Y esto lo va a acelerar, porque en la cuarta generación, en la cuarta revolución industrial, lo que veníamos viendo era que los temas de la robótica, la nanotecnología, se estaban implementando. Esto va a acelerar aún más todo este proceso y obviamente va a crear una cantidad de puestos de trabajo que van a ser reemplazados. Por ejemplo, la Universidad de Harvard hizo un estudio de las 750 ocupaciones, profesiones y labores que hace el ser humano, y un 40% de esas actividades, obviamente, se pronosticó en ese momento que se van a perder. En este momento,
con esto va a incrementar, vamos a decir, la pérdida de esas posiciones. Por eso... creo que perdimos un poquito de contacto con el señor Sandy. Bueno, ya está de vuelta el señor Sandy. Te decía que los países que tienen un alto poder, que no es el caso de República Dominicana, que tienen un superávit fiscal, pues están tratando de ensamblar lo que se llama una renta universal para aquellas personas que queden fuera de la vida de trabajo, que fueran del mercado laboral y que no se puedan insertar o no puedan aprender porque sus habilidades no le permiten o su edad. Y va a crear otro dilema, que es el problema de los fondos de pensiones. Entonces, la economía, ¿hacia dónde va? Nosotros vemos que, gracias a Dios, dentro del mal, esta crisis abordó a la República Dominicana con una gran fortaleza, vamos a decir, desde sus reservas en dólares. Y esto va a permitir que el gobierno tenga entre 60 y 90 días, vamos a decir, para poder sortear desde el punto de vista económico esta situación. Pero si se prolonga más, el Estado dominicano no va a tener más posibilidades para auxiliar a la persona y esto puede producir una gran problemática de carácter social, donde la gente, vamos a salir bien del coronavirus, pero con una economía muy deteriorada, entonces se pueden incrementar la delincuencia, se pueden incrementar algunas acciones que quizás no sean las mejores. Pero hay que decir que el gobierno, República Dominicana ha sido uno de los países que más ha crecido en América Latina y que esta crisis abordó a la República Dominicana, obviamente, con una fortaleza macroeconómica importante. Y eso nos va a permitir, yo creo que es ahí donde los organismos internacionales se refieren que la República Dominicana va a pasar por esta crisis porque logró tener unas robustas finanzas macroeconómicas. Obviamente, ¿qué va a pasar después de eso? Esa es nuestra preocupación. Nosotros como ASI, primero entendemos que hay que preservar la vida de los seres humanos, pero que también la economía debe reactivarse y debe haber una vuelta hacia la apertura de los centros industriales. Y en ese sentido nosotros estamos preparando un protocolo que se lo vamos a someter a las autoridades, donde están detalladas todas las medidas que le estamos sugiriendo a las industrias, a las empresas, hacer antes de abrir. Y eso le estamos mandando ese protocolo al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Trabajo y a la Comisión de Alto Nivel. En términos de las medidas económicas, hemos preparado, no solamente ya como ASI, sino logramos que diferentes asociaciones pues consensuáramos un documento que nos permitiera decirle al gobierno esto es lo que se requiere, porque aquí va a haber, miren, aquí hay casi 800,000 personas que están suspendidas, empleos que están suspendidos, de unas 45,000 empresas y de unas 75,000, casi 75,000 solicitudes. Es algo inmanejable. Nosotros estamos hablando de casi el 50% del mercado laboral formal de la República Dominicana hoy está en su casa y no está produciendo. Y no se sabe cuánto van a volver. Esa es una interrogante que tenemos. De esos 800,000 empleos, ¿cuánto volverían? ¿Cuánto se reinsertarían en la economía? No sabemos. Entonces, nosotros le estamos solicitando al Estado que urgentemente hay que ensamblar una especie de plan que permita, primero, que esos 800,000 empleos no se pierdan, o si se van a perder, se pierdan lo menos posible. Para eso hay que crear una dinámica económica para esos sectores que están cerrados. Nosotros estamos proponiendo la creación de un plan de garantía y le estamos dando la solución al gobierno. No solamente le estamos diciendo, este es lo que nosotros tenemos. Le hemos elaborado el plan, se lo estamos pasando con un fondo de garantía que permita a las empresas que están cerradas poder ser asistidas desde el punto de vista financiero. Estados Unidos, España, Francia están creando planes porque la preocupación no es solamente superar la crisis sanitaria.
es lo que viene después, porque el que no lo mata el coronavirus, lo va a matar la delincuencia o lo va a matar el hambre. Entonces, cuando un padre tenga 3 niños pidiéndole leche, pidiéndole alimento, va a crecer el microtráfico, va a crecer la delincuencia, y eso va a crear condiciones que nos pondrán en otra posición a la República Dominicana, que vive del turismo y vive de su imagen. Entonces, una pregunta quisiera hacerle ahora al señor Carlos Guillermo. ¿Usted cree que las personas se deberán de preocupar por sus empleos? Mira, yo he oído a los 2 colegas que han hablado antes que mí, y la verdad es que estoy muy de acuerdo en muchos de los planes, pero de los planteamientos. Sí entiendo que hay un tema que han dejado fuera, que es el tema del impacto emocional que este virus ha traído al mundo. Este virus, que no sabemos cuándo terminará y que muy optimistamente estamos hablando de 18 meses, porque cuando hablamos de 18 meses lo que estamos diciendo es que va a llegar una vacuna. En realidad no sabemos cómo va a afectar la mente del consumidor. Y el consumidor es el que rige cómo van las empresas, cómo va el mundo. Entonces, si luego de esta pandemia surge una vacuna que nos da tranquilidad a todos, pues República Dominicana va a salir muy bien de esto, porque va a haber una revuelta, un boom de que las personas van a querer salir de su hogar después de tanto tiempo confinado, y el turismo, que es nuestra principal actividad de generación de divisas, conjuntamente con las remesas, pues se logrará dinamizar de inmediato. Las remesas es otro punto que hay que tener muy en cuenta, porque con esta falta de empleo que va a haber fuera de nuestro país, muchas familias aquí vivían de lo que les podía remesar el familiar que vivía afuera. Entonces, la generación ahora mismo de divisas para el país es algo que va a dictar mucho de lo que va a pasar con nuestra tasa del dólar y que va a pasar con lo que podemos o no consumir. Entonces, yo sí creo, como decía el licenciado Estrella, que el mundo cambió. El mundo cambió si no adaptamos nuestras empresas a esa nueva forma de cómo vamos a vivir, pues vamos a quedar fuera del engranaje económico y de la nueva revolución industrial que también mencionó el licenciado Phil. Entonces, el mantener los empleos actuales quizás no deba de ser es una gran preocupación. Con esto no quiero desarticular ningún planteamiento anterior al mío, pero quizá la transformación de esos empleos al nuevo modelo económico debe de ser lo que debemos buscar en este momento. Quizás adecuar nuestra zona franca a que no solamente sea un ente de exportación, sino que sea un ente de que pueda vender esos productos, que muchos se van a necesitar para nuestro comercio local, como las mascarillas, como las alfombras de desinfección, como todo esto nuevo, porque cuando abramos el comercio, no va a ser lo normal de siempre, no vamos a estar bajo un esquema como lo fue anteriormente. Vamos a tener que usar un sinnúmero de insumos nuevos que van a encarecer nuestro proceso y que son desechables, básicamente para proteger nuestra empleomanía y proteger nuestros clientes. Entonces, básicamente, para ya aterrizar en la pregunta que tú me hiciste, Inés, yo creo que República Dominicana es lo suficientemente resistente para que esos empleos a largo plazo se recuperen y se multipliquen. Al corto plazo yo sí creo que va a haber una pérdida de algunos empleos por la misma recesión económica, ya muchos días en las casas, muchas personas comiéndose sus ahorros, otros teniendo que incurrir en préstamos, los empleos informales para poder subsistir. Y ese puntico emocional, ese componente emocional de qué va a pasar a futuro, cuando ya el virus no sea una amenaza, cuando tengamos un tratamiento definido fuerte para la enfermedad o una vacuna, que es lo que todos deseamos, ¿qué pasará en ese momento y qué tanto se volcarán las personas a poder salir y qué boom de consumo generará en ese momento? Quizás ahí es que debemos de irnos preparando y de estar transformados para cuando esto ocurra, pues ya tengamos muy bien un paso adelante conseguido. Ok, muy bien. Dígame, ingeniero Durán. A mí, yo que me dedico a la parte inmobiliaria, me preocupa mucho la parte inmobiliaria, específicamente por la crisis que se va a generar
se va a generar en Estados Unidos. Normalmente los mayores compradores son los dominicanos ausentes. Y también muchos dominicanos que tienen poder adquisitivo, que van a perder sus empleos. Entiendo que va a haber una sobreoferta y entonces los precios van a bajar. Entonces, arriesgarse a construir proyectos de apartamentos es una cosa muy difícil. Las rentas van a bajar. Los precios de la vivienda van a bajar. Entonces, pero los materiales, yo entiendo que seguirán el mismo precio. El mercado inmobiliario va a tomar otro rumbo. O sea que cuando tasamos una vivienda, puede ser la más bonita del mundo, pero es por el mercado, con comparación de precios. Pero el mercado inmobiliario va a bajar, y mucho. Entonces, hay una situación difícil. Entonces, lo que a mí me interesaría preguntarle tanto a Sandy como a Carlos Guillermo y a los otros compañeros Estrella, ¿hasta cuándo, después que pase el COVID, va a ser la recesión económica? ¿Qué tiempo durará para que el mundo y nuestro país se estabilicen? Porque veo que hasta el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos va a bajar casi un 6%. Y mira, Aliado, porque la remesa, como dijo Carlos Guillermo, ya eso es cosa que va a bajar, no se sabe cuándo. Tú tienes un país como República Dominicana que tiene 3 sectores fundamentales: remesa, turismo, y servicios. Las exportaciones, que son sobre todo que tienen que ver con oro, zonas francas, y una parte importante que es la construcción. La construcción se estima que un 30% va a disminuir en un 30% según los estudios que tuvimos inclusive en una reunión con la Coprovici en Santo Domingo, y hay una preocupación de que sí, los bancos están dando facilidades al constructor, pero cuando esas unidades estén construidas, a los préstamos interinos, a los préstamos que hay, se le está bajando la tasa, se le está tratando de colocar cuotas a plazo posteriormente, o sea, reestructurar deuda. Pero el problema es que esas unidades que están en el mercado, hay muchas que no están vendidas. ¿Quién la va a comprar? Entonces, ahí es donde el gobierno debe hacer un plan que permita, o los gobiernos, que permitan a esa persona que está alquilada igualarle lo que está pagando en un alquiler por un financiamiento de su vivienda. Y eso es lo que estamos proponiendo. Ahora bien, tú tienes Estados Unidos, que ha perdido 16 millones de empleos. Hoy hay una pérdida de 16 millones de empleos. Eso va como consecuencia. Todo lo que mueve la economía, al final, es la posición que tú tengas en función al empleo. No es cierto que no debemos pensar en los empleos que se van a perder. En el proceso de discusión de la transformación por la cuarta revolución industrial, los países que son inteligentes están ensamblando un plan de cómo reconvertir esos empleos, que es a largo plazo, pero manteniendo lo que hay. En la medida que se van perdiendo, entonces se van. Por eso se habla de 3 elementos básicos que tienen que implementar los gobiernos: renta universal, servicio universal y un apoyo para aquellas personas que queden fuera. Es decir, vamos a un proceso de educación, vamos a educar a las personas que están para que puedan insertar. Si lo que no se pueden insertar, entonces lo vamos a mandar a su casa con una renta universal. Yo quisiera aprovechar en este espacio, primero para felicitar al señor Filpo, licenciado Filpo, porque ha hecho un resumen de lo más reciente en teoría económica respecto del proceso de cambio de la tecnología y cómo la tecnología va a ir teniendo consecuencias en las sociedades. Este tema se llama economía política. Pero aterrizando el tema de la República Dominicana, nosotros en economía tenemos un tema que se ha mantenido en temas de debate y de discusión en los
círculos académicos, y es que en el Producto Interno Bruto de la República Dominicana hay una cuenta que se llama ingresos por omisión. La definición técnica de ingresos por omisión es que usted va al banco y deposita un billete de 100 pesos y la cajera por error le puso 101. El tamaño de la cuenta por omisión del Producto Interno Bruto Dominicano es de 1.600 millones de dólares. Lo que yo estoy hablando es de que ese es el tamaño estimado de la... Se nos fue un poquito la comunicación del... economía. Okay. Vuelvo y lo repito. Sí, gracias. La cuenta por omisión es el tamaño estimado de la economía subterránea de la delincuencia en la República Dominicana. Correcto. Cuenta por omisión es que en el Producto Interno Bruto hay 1.600 millones de dólares que tú no sabes de dónde vinieron. Desglosando la forma en la que está repartido eso en la economía dominicana, la mayoría es una inversión en bienes raíces, lo cual quiere decir que las bienes raíces tienen una demanda y han tenido un crecimiento muy alto proveniente posiblemente de lavado de activos. Y entonces, cuando estamos hablando de bienes raíces, eso significa que tú tienes una inversión que son torres de apartamentos que están vacíos y que en una situación como la que hay ahora mismo tiene una consecuencia directa entre la gente que está haciendo negocios de bienes raíces de manera legal, con todas las leyes de la República Dominicana, y los que no. Las consecuencias de esto se pueden desglosar de manera muy sencilla. Y es de que una empresa o un inversor que su principal negocio no sea bienes raíces y que se le ve la consecuencia de que posiblemente le falta flujo de caja, le falta efectivo, esas personas que tienen una inversión en bienes raíces, que no es un negocio principal, van a ser los primeros en bajar los precios de las bienes raíces que tienen enlistadas, que tienen sus... Eso va a tener serias consecuencias en las bienes raíces de la República Dominicana, en el sentido de precios, porque van a inundar el sistema de oferta de bienes raíces de la República Dominicana, van a bajar a unos precios que para un inversor real de bienes raíces sencillamente no les hace sentido, y va realmente a las bienes raíces dominicanas, señor Durán, en los próximos 2 años van a tener creo que va a ser de los sectores con mayor impacto económico. Incluso esto tiene una en el crecimiento de la... Sin embargo, Estrella, tú tienes razón ahí, es correcto. Yo creo que el análisis tuyo es muy, muy puntero. Pero hay un hálito de vida en la construcción. Sí. Y es que la construcción es el sector que más dinamiza una economía. Sí. El gobierno estará en la obligación, y ahí es donde los gremios de construcción están apostando, estarán en la obligación de que el gobierno reactive la economía, tanto pública como privada. Pública en el sentido de desarrollo de obras, a través de alianzas público-privadas, a través de préstamos internacionales que tendrá que coger para dinamizar la economía, y privada a través de incentivos que le den a los adquirientes, sobre todo de viviendas económicas. Entonces, esa es básicamente vamos a decir, el hálito de vida que hoy se está apostando en el sector de la construcción, a que se reactive la construcción como un mecanismo de dinamizar la economía. Bueno, nosotros ya hemos... dígame. ¿Qué sucede cuando muchas personas pierdan su empleo porque algunas empresas van a cerrar, que tienen buenos salarios, tienen un financiamiento de un apartamento, de una casa? Para no perder el crédito, van a tener que vender. Y lo otro es que muchos negocios que están en locales comerciales, como dijo Carlos Guillermo Núñez, van a tener que cerrarlo. Entonces va a haber una oferta y poca demanda. Y cuando la oferta aumenta, por la ley de usted que es economista, baja los precios. Entonces,
va a haber mucha oferta y poca demanda, porque también la demanda de los dominicanos en Estados Unidos, que es la materia prima de la compra de los apartamentos aquí en República Dominicana, que ahora mismo está viviendo una situación más difícil que la de República Dominicana. Cuando usted ve que cada día más aumenta y es el país más contagiado del mundo. Estados Unidos es el país más contagiado del mundo. Va a repercutir grandemente en la economía dominicana por la remesa y por las inversiones que hacen los dominicanos aquí en la República Dominicana. El gobierno no lo podrá hacer todo, porque vamos a decir claramente, ¿de dónde vienen los ingresos del gobierno? Del ITEVI. De la recaudación de impuestos y del financiamiento externo mediante bonos soberanos. Y si las empresas están cerradas, por eso es que digo yo, no podemos politizar el tema, porque realmente es un problema de todo, porque la empresa está cerrada y no operando el turismo. Yo creo que las recaudaciones de gobierno han bajado, quién sabe, yo no sé el monto, pero han bajado mucho porque si tu negocio está cerrado, Sandy, el negocio entonces no está vendiendo, no está generando los impuestos que hay que pagarle al gobierno. Entonces, eso va a generar mucho inconveniente. Y además, el gobierno está como una alcancía en que usted no le entre y nada más saca y saca. Un día se va a quedar sin nada. Entonces, realmente, tenemos que solidarizarnos y tratar de ser austeros en todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Y que la gente no se vuelva loco en los bancos, sacando todos sus ahorros. Porque cuando usted tiene dinero en su casa, que usted lo gasta porque lo gasta. Y por eso es que hay alguien que dice, es mejor andar con 100 pesos en los bolsillos, así usted ahorra. Porque si anda con 2,000, 3,000, 10,000 pesos en los bolsillos y sale un día por ahí y más que si usted es político, llega a su casa sin un peso. Entonces, el dinero está garantizado es en los bancos, no en la casa. Tienen miedo de que la comida en las casas. Dígame. Inés, y demás, compañeros. Inés. Permiso, Gómez, que el ingeniero Guillermo está hablando. Escúchame. Y con el tema de las remesas, también hay que contar que hay algunas que no van a volver, porque lamentablemente se han perdido vidas de muchas personas en Nueva York, que es donde más remesas recibimos, en todos Estados Unidos. Entonces, estas personas, como muy bien usted dice, don Silvio, que eran las que compraban esos apartamentos para los familiares que estaban aquí o que enviaban esas remesas, pues ahí va a haber un déficit en esas familias. También vuelvo y recargo en el componente emocional. Hay que ver qué va a pasar con las personas una vez que ya vean esa alcancía que usted menciona, ese banquito, ese puerquito bien flaquito, si van a preferir, en vez de gastar, de hacer una inversión, no gastar, de hacer una inversión en cualquier cosa, sino van a preferir robustecer esos ahorros, previendo que en el futuro pudiese venir otra situación y que ellos no tengan con qué responder, hacerle frente a ese momento. Entonces, por eso es que quiero hacer mucho énfasis en ese componente emocional y en qué tan rápido el mundo será capaz de crear algo que le dé tranquilidad al consumidor para que entonces la economía, como muy bien explicó Silvio ahora, que se basa en eslabones de cadena, una cosa va de mano de la otra y al final se vuelve un círculo, la economía se debe de reactivar en todos los sentidos, porque si no, no va a haber forma de cómo se pueda sostener un sector y se pueda sostener el otro. Con relación al tema de mantener los empleos, quizás me malinterpretaron lo que quise decir ahorita. No, en ningún momento quise decir que no hay que hacer todo el esfuerzo para mantener esos empleos. Simplemente quiero dejar bien claro que esos empleos a futuro no son sostenibles en base al modelo que tenemos actualmente por todo lo expuesto por el licenciado Estrella. Ya el mundo, vuelvo y
a repetir lo que él dijo, el mundo cambió, existe una nueva forma de cómo hacer negocios y esas empresas, luego de que puedan reabrir y podamos mantener la mayor cantidad de personas laborando, pues entonces debemos de iniciar conjuntamente con ese arranque una transformación de estas empresas para que luego no se pierdan esos empleos simplemente porque ya no caben en la nueva economía. Tenemos un puntico a favor y es que el petróleo está en su punto más bajo, que es el principal gasto de divisas del gobierno, y al tener ese ahorro monetario día tras día, pues podemos soliviantar un poco más la balanza de cambio del país y eso nos ayuda a mantenernos un poquito más, pero es algo que hay que tener en cuenta que no va a ser sostenible a lo largo. Ok, muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Carlos. Ingeniero Gómez, usted tiene una pregunta y luego vamos a pasar con el ingeniero Peguero. Que también... Sí, Inés, hay una parte que me preocupa y le preocuparía a muchos sectores de la población, que es como cayeron las remesas y también los productos que se compran, la materia prima, mayormente viene de fuera del país, en el caso del sector agropecuario, el maíz, la soya. Entonces hay una preocupación con el incremento de la tasa del dólar. O sea, ¿qué va a pasar con la tasa del dólar? ¿Qué se vaticina? O sea, ¿va a haber un incremento a final de año que nos va a afectar fuertemente? Es una pregunta abierta. Bueno, cualquiera de los dos panelistas, licenciado Eriden. Permítanme responderlo. El embajador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, anunció la adición de 400 millones de dólares estadounidenses más al programa de inyección de divisas del mercado cambiario que se había anunciado a mediados de marzo de este año. O sea que en un inicio se anunció la inyección directa de 600 millones de dólares y adicionalmente ahora se están añadiendo 400 millones de dólares más. Y anoche, al estar revisando las cuentas de balance de las reservas de dólares del Banco Central, estuve viendo que también había inyectado un poco más de lo que habían anunciado, alrededor de 129 millones más. Eso significa que en las últimas 4 semanas el Banco Central Dominicano ha colocado a disposición, no necesariamente que lo han terminado de inyectar, alrededor de 1.129 millones de dólares estadounidenses, que me parece a mí que es literalmente una de las disponibilidades de divisas más grandes que había tenido el mercado dominicano en los últimos 15 años, realmente. Y los segundo dato que se tiene que manejar es el hecho de que en condiciones normales el mercado cambiario dominicano tiene una demanda total de alrededor de 50 millones de dólares por día. Esa es la economía dominicana. Con los efectos del COVID-19, yo entiendo que realmente esa demanda total había bajado, por lo menos por la segunda quincena de marzo, y que se ha reactivado de nuevo la demanda en esta primera quincena de abril. Yo creo que la disponibilidad total de divisas que ha colocado el Banco Central Dominicano al mercado de divisas da lo suficiente, según mi modelo econométrico, para alrededor de la tercera semana de mayo. ¿Qué yo estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que los niveles actuales de la tasa de cambio dominicana, que está dependiendo del monto que usted quiera comprar, entre un 55.20 y un 55.40, estoy hablando de la tasa de cambio de cuando un gran importador necesita 1 millón, 2 millones de dólares. No estoy hablando de la tasa de ventanilla del Banco Central, que es a donde va un cliente normal a un banco a comprar dólares. Estoy hablando de grandes transacciones de divisas. Yo creo que estos niveles se pueden mantener de aquí a las próximas 4 o 5 semanas. El asunto está en que el Banco Central, cuando hace este tipo de cosas, baja los niveles de las reservas de dólares que tiene. Y esto no se puede mantener de manera indefinida. Pero lo interesante es que por lo menos los siguientes 3 meses de solicitud de divisas de las principales empresas de importación
Bueno, nosotros están cubiertas. Al hecho de que muy posiblemente el Banco Central tenga acceso a otras líneas internacionales de acceso a divisas, porque el Banco Central tiene alrededor de 800 millones de dólares más en bonos del Tesoro estadounidense, y la Reserva Federal estadounidense acaba de abrir una ventanilla de recompra de esos bonos del Tesoro estadounidense que le permiten al Banco Central ir a la ventanilla de Reserva Federal, vender los dólares que tiene, los bonos en dólares estadounidenses que tiene, y traer esos dólares para acá. O sea que estaríamos hablando de alrededor de unos 1.500, 1.600 millones de dólares de disponibilidad inmediata que tiene el Banco Central. Y a mí me parece que es una perspectiva bastante buena, porque entonces así se cubren las necesidades del mercado de cambio de aquí como hasta finales de junio de este año, que me parece que es una buena ventana de tiempo. Muy bien, gracias, Eriden. Nosotros hemos tenido unos cuantos problemitas de internet. Recordemos que estamos transmitiendo desde una plataforma digital. Perdimos por un momento al señor Sandy Filpo, pero está nuevamente con nosotros. Ingeniero Carlos. Sí, muy de acuerdo con lo que dijo Eriden, con el tema de la tasa del dólar. Agregarle solamente que también vendrán ayudas internacionales que ayudarán aún más el planteamiento que él ha hecho. El Fondo Internacional ha aprobado una serie de fondos de ayuda a los países de América Latina, y cuando estos fondos también lleguen a la economía, pues se va a robustecer completamente el mismo planteamiento de la estrella. Yo también pienso que con la inyección de divisas hay un tema bastante especulativo en el mercado ahora mismo. La demanda, si bien es cierta que es de 50 millones, ha bajado muchísimo por la baja en el consumo de los combustibles combinado con la baja del precio. La poca demanda más la baja del precio hace que esos 50 millones bajen bastante, y la inyección de estas ayudas más la colocación de los bonos, como él muy bien describió, va a ayudar. Yo estoy un poquito más optimista que él. Yo diría que debiera de llegar un mes más de lo que él ha pronosticado, y si la economía en este transcurso se reactiva, pues que más fácil será de solventar. Bueno, vamos a tener una última intervención. Quiero que el ingeniero Peguero pues me diga algo sobre esta situación. Si tiene alguna pregunta alguno de los panelistas, brevemente, por favor. Quiero preguntar, pues, las veces que estoy caminando, veo la preocupación de las personas que reciben las remesas en el país. Y como ustedes bien han edificado, las personas que han perdido, los seres queridos que le enviaban las remesas, ¿cuál será la forma, o cuál es la forma que entienden ustedes que el Estado o el gobierno debe manejar para suplir a esas familias que se quedaron ya sin ese apoyo económico que era prácticamente lo que ellos tenían? Entiendo, lo veo desde una óptica, pues cuando logro caminar, las poquitas veces que puedo caminar, veo esa forma de desesperación, y entiendo que en los países que más aportaban, Estados Unidos, España y Italia, son los que tienen mayores aportes, pues veo que están muy golpeados económicamente. Entonces, ¿qué podemos hacer en lo inmediato y el futuro que pueden tener esas personas que van a quedar desprovistas de su sostén? Si me puede contestar a alguno de los panelistas en específico, ingeniero, porque ya tenemos que irnos. Guillermo quiere. Mira, fuera del dolor desgarrador que crea para esas familias el haber perdido un familiar, también ha perdido el sustento. O sea, ¿qué puede hacer el gobierno? El gobierno lo único que puede hacer es crear las condiciones para que nuestro país pueda tener fuentes de empleo suficientes, esas personas que puedan ingresar en el mercado laboral, y aquellas que por su edad o por alguna condición no lo han podido hacer, y era la razón por la cual sus familiares lo mantenían, pues el mismo aporte de las empresas al fisco, a la economía, puedan entonces crear un plan social de ayuda a esas personas que no pueden valerse por sí mismas. No veo otra forma de cómo podemos nosotros como país, o el gobierno, como muy bien dijo don Silvio, no tiene un
fondo ilimitado. Y yo creo que ahí corresponde al sector empresarial, conjuntamente con el gobierno, proponer un suelo suficientemente fértil para que cualquier nueva empresa pueda crecer y pueda crear esos empleos necesarios. Señor Eriden. Yo he desarrollado una serie de líneas de política económica a ejecutar por parte del gobierno dominicano en este sentido en específico. Quiero empezar diciendo un tema un poco polémico. Es que lo que veo que hay que hacer del gobierno es llevar el presupuesto del gobierno a déficit. Que yo estoy hablando con esto, en que hay que gastar más dinero que entra a las arcas del gobierno dominicano. Porque la prioridad que hay que tener en cuenta en un momento de disrupción económica total, el manejo propicio de una crisis no es la austeridad económica, no es gastar menos dinero, sino el mantener el poder adquisitivo de los hogares. Si tú como gobierno mantienes el poder adquisitivo de los hogares siempre, las familias siempre van a ir demandando productos y servicios. Y luego de ahí, el emprendedurismo mismo del tejido empresarial nacional se va a encargar de crear las iniciativas de emprendimiento para suplir esas demandas de productos y servicios. O sea, el fundamento es mantener el poder adquisitivo de las familias dominicanas. Esa es la idea. Entonces, la pregunta es ¿cómo se logra eso? Lo primero es que yo creo que hay que hacer una emisión extraordinaria de bonos soberanos de alrededor de unos 2.000 a 2.500 millones de dólares y específicamente dividir esas 2.500 millones de dólares en baches de 500 millones de dólares que el gobierno dominicano se va a encargar de inyectar en incentivo económico específicamente a los trabajadores formales dominicanos y a los desempleados. Es muy importante lo siguiente, entender que la mejor forma de mantener el poder adquisitivo de la gente no es comprando comida y dándole la comida. No es una cuestión de materia prima, de los productos físicos en sí, sino de mantener el flujo económico financiero de la economía fluyendo. Entonces, realmente lo que hay que hacer es depositarle dinero a la gente en sus cuentas, a lo que este proceso de alta disrupción económica se da, que será por los siguientes 2 o 3 meses, y luego de ahí no tener ningún tipo de categorización de las personas a las que les va a llegar este incentivo económico. O sea, si tú eres empleado o estabas desempleado, no importa si trabajaba en una empresa formal o una empresa informal, que la única forma de acceder a ese incentivo económico, a esa inyección de dinero, sea mediante tu cédula y punto. Luego de ahí hay que hacer la gestión por parte del gobierno dominicano de entrar en los programas de financiamiento a largo plazo que el Fondo Monetario Internacional está desarrollando en este momento. Hasta ahora mismo, el FMI está creando una nueva cuenta de crédito para las economías emergentes. El fondo inicial va a tener alrededor de 70.000 millones de dólares y se está propiciando que sea un financiamiento a 0 tasa de interés durante los próximos 30 años. Creo que definitivamente la República Dominicana, característica de nuestra economía, clasifica de por sí a poder solicitar fondos de esa nueva línea de crédito y creo que se tienen que hacer las gestiones para que desde ya se nos esté considerando para eso. Y segundo, algo muy interesante es que por el crecimiento económico reciente de la República Dominicana, el Banco Mundial no nos consideraba para la mayoría de los proyectos de crédito y de desarrollo que ellos hacen en el mundo entero, porque nosotros tenemos una paridad de poder adquisitivo y un producto, un ingreso per cápita que realmente pasa de la franja con la que el Banco Mundial trabaja. Se supone que el Banco Mundial trabaja con la pobreza y la mitigación de la pobreza, mientras que realmente el producto per cápita dominicano es bastante alto, se sale de la franja de ellos. Entonces, lo que está haciendo el Banco Mundial es incrementando la franja de per cápita con la que ellos trabajan en los países, o sea que hay otras economías como Brasil, señores, como Argentina, como México, que ahora van a entrar dentro de la franja de trabajo del Banco Mundial. Y el Banco Mundial está
en proceso de creación de otra sección de líneas de crédito de alrededor de 50.000 millones de dólares y que se espera que en los próximos 2 años llegue hasta los 200.000 millones de dólares. Bueno. O sea que lo que hay que hacer es lobby financiero y económico, tanto en el FMI como en el Banco Mundial. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos nuestros panelistas. Y yo quiero agregar a otra cosa, un punto puntualizar. Todo es correcto eso. Yo creo que son las medidas, ensanchar la economía mediante el aumento del gasto. Paralelamente, se debe procurar preservar la cantidad de empleo que hay a través de cómo está haciendo Estados Unidos, está haciendo España, que han montado unos planes para financiamiento de nómina y gasto de 3 meses con préstamos blandos, en los cuales si tú demuestras que esos préstamos a la empresa lo ha invertido en eso, entonces el préstamo es sin repago, sobre todo para pequeña y mediana empresa. Y luego de mantener eso, ver cómo tú puedes ir sustituyendo en función de un proceso que venía ya, el proceso de sustitución de empleo, venía ya producto de todo, quizás en República Dominicana era el país que menos estaba en esto, pero ya los demás países del hemisferio, muchos de los países del hemisferio han adecuado su fuerza laboral a lo que venía. Entonces, luego que tú mantienes eso, ver cómo crea otros empleos y cómo sustituye esos empleos para que en el momento de esa sustitución de empleo, la mayoría de empleo no se pierde. Y esa gente, entonces, que queda fuera del mercado laboral, entonces crear una renta universal, que es lo que está ocurriendo en España, que ahora mismo, sobre todo con los envejecientes. Y un programa de emergencia, que bien él lo describía, sin discriminación hasta tanto haya la inserción en el mercado laboral. No es un asunto permanente. Lo que pasa es que en República Dominicana ensamblan los programas y se vuelven populistas porque al gobierno de turno le conviene y se supone que esos programas deben ser con carácter transitorio. O sea, te doy un auxilio hasta que te inserte en el mercado laboral. Bueno, nosotros lamentablemente tenemos que irnos, ya no tenemos más tiempo. Solamente me resta agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado, a mis compañeros de mesa también y a las personas que nos están viendo, pues que nos concienticemos para que este virus no se siga propagando y así no siga pues la crisis económica, como ya han dicho nuestros panelistas. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana donde estaremos nuevamente con todos ustedes.